Bueno, me voy. Adiós. 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 Quédate en esta clase y aprende 7 formas diferentes de despedirte en español. Muy buenas tardes, amigas y amigos del español. Vamos a comenzar con un grupo de despedidas utilizando la preposición hasta. Cuidado, que no se puede decir solo hasta, ¿vale? Necesitamos hasta algo más. Entonces, vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos hasta luego. Tenemos hasta la vista. Tenemos hasta mañana. Y tenemos hasta pronto. 4 opciones. Hay algunas más, pero estas son las más frecuentes. Entonces, hasta luego. ¿Hasta luego significa definitivamente que nos tenemos que ver luego? Pues no. Es una forma de despedirnos y no necesariamente implica que después de un rato vamos a volver a vernos. Hasta pronto. ¿Hasta pronto significa que nos vamos a ver pronto? ¿Mañana, quizás, pasado? Pues no. Simplemente es adiós también. Es otra forma de despedirnos que no requiere precisión. ¿Y hasta la vista? Pues hasta la vista es el mismo caso que los dos anteriores. Hasta la vista significa adiós. Atención con hasta mañana. Hasta mañana es diferente. Hasta mañana sí que significa que mañana nos vamos a ver. Es la despedida favorita entre compañeros de trabajo, entre compañeros de clase. Antes de continuar, suscríbete, porfa. ¿Qué otras opciones tenemos para decir adiós? Una que a mí me encanta. Chao. Chao. Chao me encanta. Es rápida, es bonita. Bueno, suena muy bien, a mí me gusta mucho y es súper versátil. La podemos utilizar en un montón de situaciones. Y es muy cortita. Por otro lado, nos vemos. Nos vemos es otra manera de despedirnos, es otra manera de decir adiós. Tampoco implica necesariamente que vayamos a vernos, ni mucho menos especifica cuándo vamos a volver a vernos. Es simplemente una manera de despedirnos y pues también de expresar el deseo de ver a esa otra persona en algún momento. En algunos países de Latinoamérica, esto no se utiliza en España, hay otra forma que es nos estamos viendo. En lugar de nos vemos, dicen nos estamos viendo. Sí, depende de dónde vivas o a dónde viajes, podrás utilizar también esta otra posibilidad. Bueno, en el vídeo de 7 formas diferentes de decir hola, lo tienes aquí, vimos también que estaban las opciones de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí hay que resaltar que buenos días, buenas tardes y buenas noches no son solamente saludos, sino también despedidas. Cuando nosotros dejamos un lugar, hemos ido a hacer unos trámites, por ejemplo, en una comisaría de policía y nos vamos y podemos decir buenos días al señor que está en la puerta, como despedida. Lo podemos utilizar para entrar, lo podemos utilizar para salir igualmente. Y además es en un contexto educado, es en un contexto formal también que podemos decir esto, e informal, por supuesto. Hay otra forma de despedirnos utilizando buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un poquito más elaborada. Que tengas buen día, que tengas buena tarde, que tengas buena noche. Atención, utilizamos el subjuntivo. Estoy expresando un deseo. Yo deseo que tú tengas un buen día. No sé si lo vas a tener o no. Entonces, utilizamos el modo subjuntivo, queridos estudiantes del español. Aquí hay varias formas, varias modalidades. Puedo decir que tengas un buen día, puedo decir que tengas buen día o puedo decir que tengas buenos días, ¿vale? Cualquiera de esas formas es absolutamente correcta. Igualmente, buenas tardes y buenas noches. Pero sí tengo que prestar atención a quién le estoy diciendo esto. ¿Le estoy diciendo esto a una persona que conozco? ¿Que no conozco? ¿Que es mayor? ¿Que es joven? Porque si la conozco, puedo utilizar que tengas tú. Está omitido el sujeto, ¿sí? Que tengas tú un buen día. Pero si estamos hablando a una persona
que es mayor o a la cual no conozco, entonces voy a utilizar usted. Y no voy a decir usted, no necesito decir usted, pero sí voy a decir que tenga. Usted está omitido, que tenga usted buen día, que tenga usted buenos días, que tenga usted una buena tarde. Suscríbete. Tengo una última expresión para despedirnos que me gusta mucho y que podemos utilizar en lugar de adiós, que es cuídate. Cuídate. ¿Sí? Esto, bueno, muy parecido se utiliza en inglés también. No sé si en otros idiomas. Si me quieres dejar en los comentarios si en vuestro idioma se utiliza del mismo modo cuídate, pues me encantará saberlo. Cuídate. Si es a una persona joven o a una persona que conozco, cuídese. Si es de usted, si es una persona mayor o una persona a la que no conozco, cuídese. ¿Sí? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Cuídense. Chao. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias.